Bienvenidos a Reproductivity, el primer podcast de Latinoamérica en medicina reproductiva, tecnología y productividad. No olviden seguirme tanto en Twitter como en Instagram como Pedro Montoya MD. Ahí encontrarán toda la información relacionada al podcast y algunas otras entradas que iremos publicando semana a semana. Visiten nuestra página www.conceptum.com. Allí encontrarán la página del blog y la página del podcast. Podrán descargar los episodios y hacernos las preguntas que quieran. También los esperamos en las redes sociales de Conceptum, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y por supuesto en nuestro nuevo canal de YouTube, Conceptum. Así que sin más empezamos. Esta semana tenemos un capítulo de productividad muy especial. Se llama la Cuarta Revolución Industrial. ¿Pero qué es esto? Revolución, según el Diccionario de la Lengua Española, es cualquier cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Incluso la define también como un cambio profundo, generalmente violento en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Así que este es el término que se ha utilizado a lo largo de la historia para denotar ciertos momentos específicos en los cuales ha habido cambios profundos y radicales. El primero de ellos, la llamada Primera Revolución Industrial, sucedió entre 1760 y 1840. Esto catapultado por la construcción cada vez más industrializada de ferrocarriles y carrileras y pues obviamente por el motor de vapor. La segunda revolución se dio a finales del siglo XIX y hacia la entrada del siglo XX y se hizo posible gracias a la producción en masa, esto favorecido por el desarrollo de la electricidad y obviamente por el desarrollo de la producción en línea. La tercera revolución empezó hacia 1960. Y esta fue la que se ha llamado como la revolución de la computación o la revolución digital. Y fue catapultada por el desarrollo de semiconductores, las primeras computadoras personales hacia los 70s y los 80s. Antes, hacia una década, en 1960, los primeros computadores grandes. Y en los 90s, obviamente, el Internet. Y entonces, tomando como referencia estas tres primeras revoluciones, la primera, la segunda y la tercera revolución industrial, algunos expertos, incluyendo a Klaus Schwab, quien es el fundador y el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, que se realiza todos los años en Davos, Suiza, y que les sonará probablemente familiar porque hace poco sucedió, ha acoplado el término Cuarta Revolución Industrial. Algunos otros autores, por ejemplo algunos de MIT, ya habían empezado a hablar de la segunda era de las máquinas, o en Alemania algunos autores habían hablado de la industria 4.0. Pero ¿a qué hace referencia todo esto de la Cuarta Revolución Industrial? Creo que todos somos testigos de cómo hoy la tecnología y la revolución digital ha cambiado a la humanidad por completo. ¿Y por qué a la humanidad? Porque ha cambiado la forma como vivimos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos. Y esto debido a diferentes tecnologías o frentes tecnológicos que están evolucionando a velocidades nunca antes vistas. Por ejemplo, por nombrar algunas que luego entraremos en más detalle, la inteligencia artificial, la robótica, el llamado Internet de las Cosas, los vehículos autonómicos, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia de materiales, el almacenamiento de energía y la computación cuántica, por nombrar algunos de los frentes. Y una de las cosas más importantes es que todas estas tecnologías que mencioné no se están desarrollando de forma aislada, sino que se han empezado a interconectar. Así que hemos visto cómo la biología y la genética se han desarrollado de la mano de la tecnología y cómo, por ejemplo, la arquitectura con la ciencia de materiales, la nanotecnología, por nombrar algunos de los ejemplos, están siendo frentes de investigación muy importantes hoy por hoy. Algunas personas consideran que esta no es realmente la cuarta revolución industrial, sino que es una ampliación o profundización de la tercera, que ya habíamos dicho que era cuando se desarrolló los primeros computadores, los computadores de escritorio, posteriormente el Internet en los años 90. Sin embargo, quienes sostienen que sí lo es, lo hacen por tres razones principales. La primera, por la velocidad a la que estos cambios están sucediendo, que no se habían visto nunca antes. La segunda, por la amplitud y la profundidad de estos cambios. Como lo mencionábamos, no está solo cambiando el qué y el cómo, sino quiénes somos como humanos. Y la tercera, por el impacto en los sistemas, por el impacto que está teniendo a todo nivel, no solo social, sino político, en las diferentes compañías y en los diferentes países a todo nivel. Por poner algunos ejemplos,
El uso para costura, que fue parte de la primera revolución industrial, se demoró 120 años en salir de Europa. Hoy incluso no hemos terminado de vivir la segunda revolución industrial, pues el 17% del mundo, que son casi 1.3 billones de personas, todavía no tienen acceso a electricidad. Y respecto a la tercera revolución, 4 billones de personas, la mayoría en países en desarrollo, todavía no tienen acceso al Internet. Sin embargo, se demoró solamente 10 años en llegar a todo el mundo. Otro claro ejemplo es los celulares. El iPhone fue lanzado por primera vez en 2007, pero para 2015 ya había más de 2.000 millones de smartphones en todo el mundo. Increíble. Entonces quise grabar este episodio por 3 razones principales, ya que pienso que todos nosotros, jóvenes y viejos, hoy en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo tenemos una gran responsabilidad con el mundo. Creo que tenemos que aumentar esa conciencia de la amplitud y la velocidad de esta revolución tecnológica y el impacto que está teniendo a todo nivel. Es un impacto multifacético. Sería interesante que desde aquí, desde Reproductivity, pudiéramos proporcionar una plataforma que inspire cooperaciones público-privadas, que eso nos hace mucha falta en nuestro medio, y alianzas sobre temas relacionados con la revolución tecnológica que estamos viviendo. Y por último, crear un marco para pensar sobre la revolución tecnológica y que resuma todos los problemas centrales y que resalte las posibles respuestas a las que nos estamos enfrentando hoy a nivel mundial. Entonces, habiendo revisado el contexto histórico y exponiéndoles las razones por las que quería traer a colación este tema, quiero enseñarles mostrarles algunos de las megatendencias o de los agentes de cambio en los cuales se está trabajando a nivel mundial. Estos son, dentro de muchos, algunos de los más importantes y sobre todo algunos de los que más se han discutido a nivel de plataformas como por ejemplo el Foro Económico Mundial. Hay 3 categorías importantes en las que se mueven estas megatendencias. La primera son las tecnologías físicas, la segunda las tecnologías digitales y la última las tecnologías biológicas. En las primeras encontramos por ejemplo los vehículos autonómicos, la impresión 3D, la robótica avanzada y el estudio de nuevos materiales. Todos hemos oído hablar de los vehículos autónomos de Google y de Uber, pero no es el único frente en el cual se está avanzando en esta tecnología. También hay camiones, drones, aeronaves, barcos y sumergibles que se están desarrollando y que han ido avanzando tal y como ha ido avanzando la inteligencia artificial y la tecnología de sensores. Así que no se extrañen que en pocos años veamos en aplicaciones de la vida cotidiana vehículos de este tipo. Otra tecnología es la impresión 3D. Todos conocemos las impresoras 3D que se venden para uso de hogar, pero esto va mucho más allá. Prácticamente se ha cambiado cómo se manufacturaron las cosas durante muchos años y en vez de hacer una manufactura subtractiva se está haciendo una en la que se imprime capa por capa, es decir, yo puedo imprimir casi cualquier cosa. Y para ir más lejos, ahora la tecnología de impresión 4D. Se están desarrollando algunos materiales que luego de su impresión en 3D puedan acoplarse según temperatura o humedad, por ejemplo, al cuerpo, es decir, tiene aplicaciones como en zapatos deportivos, etc. Y las áreas que más lo han trabajado son la automotriz, la aeroespacial y la médica, porque imagínense también, por ejemplo, impresión de órganos en 4D. Increíble, no estamos muy lejos de esto. Lo siguiente sería la robótica avanzada. Esto también conocemos muchos ejemplos de robots modernos que se están construyendo, pero la robótica avanzada también tiene un factor importante que es la biomímica y es la capacidad que se le está dando a algunos robots de adoptar patrones e imitar patrones biológicos existentes. Es decir, imitar conductas humanas o imitar células, bacterias, virus, etc. Es evidente que esto tiene componentes morales, legales, éticos, socioculturales y políticos que tendrán que llevarse a las instancias pertinentes y discutirse muy profundamente. En cuanto a nuevos materiales, hay mucho, pero quería comentarles alguno que me ha llamado mucho la atención, como es el grafeno. Este es un nanomaterial que es hasta 200 veces más fuerte que el acero, pero es 1.000.000 de veces más delgado que un pelo humano y es eficiente conductor tanto de electricidad como de calor. Hoy por hoy el grafeno es muy costoso y se habla de un copo de grafeno podría costar hasta alrededor de $1.000, pero cuando esto empiece a cambiar, entonces será un material que tiene muchísimas posibles aplicaciones y que incluso llegará a revolucionar la industria de la manufactura. Es decir, que aquellos países que sean muy dependientes de un único commodity particular,
como por ejemplo el petróleo, deberán replantearse para dónde van, porque todo este tipo de materiales y tecnologías pueden revolucionar estos mercados. Si hablamos ahora del área digital, acá hay muchísimas aplicaciones. Quiero mencionar al menos 3. La primera es el llamado Internet de las Cosas o también Internet de todas las cosas. Esto es uno de los puentes más importantes que se ha creado entre las tecnologías físicas y las digitales y tiene cualquier cantidad de aplicaciones posibles. A medida que ha ido avanzando el número de, por ejemplo, smartphones o tablets o computadores para cada persona y en cada casa en el mundo, este Internet de las Cosas tiene más y más aplicaciones porque puede estar presente en casi todas las personas del mundo. A medida que se han desarrollado pequeños sensores, esto lo podemos ver ahora en ropa, en las ciudades, en los medios de transporte, en manufactura, en nuestras casas para manejar luz, teléfono, las casas inteligentes, etc. Uno de los principales ejemplos es la tecnología de monitorización remota o RFID, que permite hacer seguimiento de prácticamente cualquier paquete, container, etc. Las empresas hoy, por ejemplo, Apes en Colombia, una de las pioneras en esta tecnología, puede hacer la monitorización de casi cualquier inventario a cualquier nivel, desde paquetes que viajen de un país a otro hasta almacenes con grandes bodegas. Así que imagínense en un futuro cercano la monitorización que se podrá hacer de casi cualquier paquete o persona en el mundo. Y la última tecnología que quiero mencionar en la sección digital es el blockchain. Esto, para los que no lo conocen, es un protocolo seguro de una red de computadores que colectivamente verifica cualquier transacción y graba cualquier transacción que sea aprobada. Es decir, es como un notario, un libro de contabilidad y un banco a la vez de forma abierta para que no haya ningún tipo de corrupción y no se pueda manipular ningún dato. Eso es una red que a través de cada usuario y cada computador se hace un backup de toda la información y toda la información es abierta. Esto hace posible, en términos simples, que si alguien hace algún cambio desde un computador, no se puede hacer en ningún otro, o que éste se vea reflejado en todos. Es decir, las aplicaciones son infinitas, desde, por ejemplo, una notaría, los votos para unas elecciones presidenciales en algún país, los certificados de nacimiento, de defunción, los títulos universitarios o cualquier tipo de información que uno quiere que sea transparente para todo el mundo y a la misma vez abierta. Imagínense, hablando de las cooperaciones público-privadas, la importancia que tendría esta tecnología aplicada al gobierno. Unas elecciones completamente transparentes, ya que son autocontroladas por todos nosotros mismos. La aplicación que más conocemos del blockchain hoy son las criptomonedas, por ejemplo el Bitcoin. Hoy no son tan populares para algunos gobiernos porque a ellas se escapa el control de impuestos. Sin embargo, la tecnología como tal es increíble. Y el último gran grupo de megatendencias es el de las biológicas. Y dentro de esta, lo que posiblemente más ha avanzado es la genética. Si tomamos como referencia el proyecto Genoma Humano, que tardó casi 10 años en desarrollarse y costó alrededor de 2.7 billones de dólares, y hoy podemos hacer la secuenciación casi completa de todo el genoma humano por menos de $1.000, entenderemos esto. Hemos aprendido, por ejemplo, a escribir ADN. Y esto no tiene solamente aplicaciones en medicina, sino que las podrá tener en agricultura y en creación de biocombustibles. Obviamente es una tecnología que le falta mucho desarrollo, pero que está cerca. Otro campo grande es la medicina de precisión. Aquí se busca que cada paciente tenga un tratamiento específico para cada uno, basado en muchas ocasiones en la genética de cada quien. Una de las aplicaciones hoy actuales más importantes es el IBM Watson Computer, un computador, como tal dice su nombre, de IBM, que se encarga de, buscando entre miles de historias clínicas, de experiencias y de datos, hacer un tratamiento personalizado contra el cáncer. La siguiente es la edición genética, de la cual ya hay algunas aplicaciones clínicas reales, como por ejemplo hace poco en China, unos niños que nacieron sin VIH. Sin embargo, esto fue polémico y ha sido motivo de debate. Tendrá que verse finalmente qué va a pasar con esto. También se han planteado cosas como, por ejemplo, que una vaca produzca leche con algún componente específico, por ejemplo, un anticoagulante para algunas enfermedades. Esto tendría muchísimas aplicaciones en la clínica y en la vida real. Y lo último es el bioprinting, de lo cual ya hablamos un poco en la impresión 4D, que es el hecho de poder crear tejidos, hueso, músculo, piel e incluso órganos a través de diferentes aplicaciones, tanto de la biología, de la genética, como por ejemplo de la impresión 3D
de los nuevos materiales, de la bioarquitectura, etc. Obviamente todos estos temas suenan increíbles, pero hay veces que va más rápido la tecnología que la medición de sus implicaciones en nuestra vida. Así que todo esto tendrá que llevar su respectivo debate a todos los niveles, tanto políticos como sociales, y esperemos que en cada uno de estos se le dé la aplicación correcta. Este era un pequeño brochazo que quería darles de los grandes frentes tecnológicos en los que se está trabajando hoy. Espero haberles dejado algunas inquietudes y ojalá en próximos capítulos de Reproductivity podamos ir ahondando en algunos de estos temas específicos y también irles contando en todos los frentes en los que Conceptum, unidad de fertilidad del Country, está trabajando en disrupción en salud. Espero verlos en el próximo capítulo, que va a ser grabado desde el Taller General de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida en Mérida, México. No olviden seguirme tanto en Twitter como en Instagram como Pedro Montoya MD. También visiten miembarazo.com.co y conceptum.com. Y por último, no olviden suscribirse al podcast para que los episodios lleguen de forma automática al celular o a la tablet. Esto se puede hacer por Spotify, por la aplicación de podcast para iTunes o por Google Play. Pero si no tienen ninguna de estas aplicaciones, no olviden que siempre están los episodios en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y los esperamos.